Bueno, buenas noches a todos. Estamos en una nueva charla del Club de los Viernes en cuarentena. Hoy una charla muy especial porque muchas instituciones, partidos, amigos se sumaron y eso tiene que ver con todo lo que tenemos ganas de preguntarle al gran Bumper Crop. José Antonio Álvarez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, nos acompañan además Jorgelina Ferreira de Mejorar, del Partido Mejorar de Santa Fe. ¿Cómo estás, Jorgelina? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos a participar. Bueno, espero que sea una linda charla. Gracias. Y Eduardo Besolo de la Fundación Liberal de Córdoba, ¿cómo va? Buenas noches, gracias a todos. Gracias por invitar. Bueno, tenemos un millón de temas, ¿no? Te atacamos entre tres de todo lo que queremos preguntarte. No, mejor que sea así. El primer tema que queremos encarar es un tema coyuntural en parte que tiene que ver con un proyecto de ley que presentó el diputado del oficialismo, el diputado Grosso, respecto de una serie de restricciones, regulaciones, prohibiciones alrededor de los agroquímicos. Y decía, es un tema coyuntural porque es un proyecto de ley que se está presentando en estos días, pero no tanto porque tiene que ver con un imaginario, una historia, una agenda que viene teniendo el kirchnerismo y la izquierda alrededor de la producción agropecuaria actual, como, no sé qué es lo que tiene en la cabeza, como si se pudiera volver a la producción de hace 20, 30 años o quizás hasta las cavernas. Y entonces quería preguntarte precisamente sobre esta ley y sobre el mito de los agroquímicos. Sí, bueno, ahí estuve viendo el proyecto de ley que fue presentado. Fundamentalmente lo que hace es, directamente prohibir las aplicaciones aéreas de fitosanitarios o de agroquímicos y después restringir, bueno, de manera, digamos, bastante grande la aplicación terrestre, ¿no? Bueno, en realidad lo que va a lograr eso es que haya muchas partes del país que no se pueda directamente producir, ¿no? Hay una serie de aplicaciones de ciertos productos que por la naturaleza del cultivo tienen que ser aplicados mediante el avión, ¿no? Sobre todo en cultivos altos donde de manera terrestre se daña directamente al cultivo, ¿no? Y además, en muchos casos también la celeridad del control lo obliga a que se haga de manera aérea, ¿no? Por ejemplo, aplicar un fungicida en maíz o tratar de controlar lepidópteros en girasol, realmente no hay otra opción que hacerlo de manera aérea. Con lo cual, eso ya invalidaría, digamos, la producción de una serie de cultivos que obviamente dan variabilidad a la matriz productiva del país, ¿no? Además que obviamente están fundados, digamos, en mitos que no son ciertos, ¿no? Después, en lo que respecta a la limitación de aplicaciones terrestres, ahí hablaba de no permitir la aplicación a menos de 1.500 metros de un poblado, de una casa que esté habitada, digamos, de escuelas, por supuesto, de pueblos y ciudades también, y después de cursos de agua, independientemente de la importancia que tenga, como arroyos, ríos, espejos de agua. Eso prácticamente anula la aplicación en la mayor parte digamos, del área productiva del país, porque realmente hay presencia de cursos de agua y de espejos de agua en casi todos lados y gente viviendo, ¿no? La verdad que eso no tiene ningún fundamento, ¿no? Yo alguna vez mencioné también que inclusive en países como en Suiza, donde la gente tiene desde el Estado la obligación hasta de reciclar los vidrios por color, es decir, las botellas transparentes en un lado, las amarillas en el otro, las verdes en el otro, no tiene ninguna restricción con respecto a la aplicación de fitosanitarios por cercanía a casas particulares, ¿no? O sea que esos países que se ocupan digamos, de detalles tan mínimos como Tienen separar una los vidrios conciencia por color, ecológica más desarrollada, digamos. o de tirar la basura, digamos, en determinados días de la semana, o que no se puede usar el baño después de las 9 de la noche, como también pasa, digamos, en alguna de esas ciudades de esos países, no tienen reparos a la hora
que los productores apliquen los productos que se requieren hoy en día para la agricultura moderna, ¿no? Pero bueno, eso va de la mano también digamos, de la mala propaganda que le hacen a los organismos genéticamente modificados y a otro tipo de herramientas de la agricultura moderna, ¿no? Eso va siempre... Ahora, el por qué, uno creería que en principio, digamos, sería contradictorio para los deseos de ellos de recaudar más, pero cuando uno lo ve en realidad en el contexto de muchas de las cosas que ellos proponen, yo creo que lo que buscan es que, digamos, el universo de productores sea mucho mayor, mucho más improductivo y evidentemente tener mucha más gente dependiendo del Estado, ¿no? Es decir, uno ve que la libertad, digamos, las libertades individuales son difíciles de ejercer si uno no tiene libertad económica, ¿no? Nosotros podemos defender las libertades individuales, pero sin libertad económica no se plasman en la realidad, ¿no? Y yo creo que en realidad buscan eso. Están siempre, digamos, venerando la agricultura. Yo no sé si tuvieron ocasión de leer los considerandos del proyecto de ley. Vos, Jorge Díaz, los viste seguramente, que me pasaste el proyecto, pero se basan, digamos, raramente hablan de cuestiones científicas. De hecho, gran parte tiene que ver con estimaciones de pinos solanas, por ejemplo. Sí, dale. Sí, no tienen, en realidad, los fundamentos del proyecto no tienen ningún estudio científico que lo respalde, tampoco lo proponen. Se han hecho a nivel local en algunas localidades, en la provincia en la que yo vivo, que es Santa Fe, algunos estudios de nivel de aspersiones, de alcance de las aspersiones, también comparaciones con aspersiones con avión y con dron, pero este proyecto realmente no plantea ningún tipo de discusión, ni de análisis, ni abre la puerta a un estudio, sino que casi desde una posición ideológica lo plantean como una prohibición y siguen planteando los temas en la dicotomía salud o muerte, y siguen planteando esto hace mal, y si esto hace mal, es muerte, pero no hay la posibilidad de discutirlo, de analizarlo, o de evaluar alternativas. Leí en el Twitter de José hace unos días que explicaba él, estas cosas yo técnicamente no las entiendo, soy abogada, pero me gustaría que José lo cuente, que no es lo mismo la concentración de estos productos hace 10 o 15 años o 5 años que la concentración de los productos hoy en día, y también en la tecnología que se sigue aplicando para que estos productos sean cada vez menos nocivos a la salud del ecosistema y del ser humano. Plantean también diferencias en las zonas de la aplicación de estos productos, inclusive planteando distancias entre las escuelas rurales, entre poblaciones, entre casas incluso, que hace prácticamente que ningún campo en la provincia de Santa Fe pueda explotarse adecuadamente, porque todos en algún lugar tienen alguna instalación. Entonces esto realmente complica la producción, que es además la matriz económica de provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Termina perjudicando siempre a la base económica de la que subsistimos todos, no solamente el productor agropecuario. Y además estamos hablando que en la zona, digamos, más rica es la más densamente poblada, con lo cual con las medidas que daban, ¿qué pasa si directamente, digamos, si se aplicara esa ley, si anduviera esa ley, ya está, no se pueden utilizar más agroquímicos? Tampoco hacen mucha distinción de agroquímicos. Esta ley plantea la prohibición de aplicar estos productos que no hacen una clasificación, no hacen una distinción, sino que los mencionan en términos generales, en determinados radios. Hay prohibiciones de 1.500 metros hasta 5.000 metros, según si es el centro urbano, si es una escuela, si es una población rural, pero siempre un radio lejano a donde se encuentran las personas principalmente, que es el punto. Al proyecto no le interesa tanto el ecosistema como dónde están asentadas las personas.
Y eso provoca que grandes territorios cercanos a centros urbanos se conviertan en improductivos o que incluso campos enteros queden arruinados, porque al no poder producir adecuadamente, un productor en la mayor parte de su territorio tampoco le conviene enfrentar una cosecha completa, no va, que José después me explica bien cómo funciona, pero no puede un productor la mitad del terreno fumigarlo y la otra mitad no. Entonces termina siendo improductivo el campo completo. Es complejo entender cómo lo quieren encarar al proyecto y no le dan una alternativa para analizar realmente cuál es el impacto de estos productos, y tampoco le dan una alternativa al productor para poder producir adecuadamente, porque directamente es una prohibición y lo lleva a la necesidad de producir casi como en el siglo pasado, de manera manual. No hay una realidad, una vocación de salir de la situación y brindarle una solución. Directamente es una prohibición. Te pregunto, José, ¿qué pasa si eso se llevara a cabo? Bueno, digamos, contestando lo que decía Jorgelina, la alternativa no la pueden dar porque la alternativa sería volver justamente a la década del 20, ¿no? Pero del 20 del siglo anterior, ¿no? Hoy en día, y también, digamos, yo muchas veces hago la comparación con la medicina, ¿no? Si a alguien se le ocurriera, bueno, de hecho hay movimientos a montones de gente que está en contra de las vacunas, ¿no? Si a alguien se le ocurriera por ley prohibir las vacunas y los antibióticos, bueno, pasaría exactamente lo mismo con la expectativa de vida que va a pasar con la producción agrícola si se prohíbe la utilización de agroquímicos, ¿no? Porque en realidad, si lo que están buscando es prohibir los agroquímicos, porque, digamos, paralelamente lo dicen, el otro día, digamos, lo dijo el ministro de Medio Ambiente, ¿no? Que el ideal sería producir sin químicos. Si lo logran por esta ley o por la herramienta que fuera, lo que van a lograr es el resultado que pasaba antes de que esto existiera. Y eso es bastante fácil, porque la memoria todavía está, ¿no? De cuando producíamos la cuarta o la quinta parte de lo que se produce hoy. Y en realidad, si además todo el mundo se pusiera de acuerdo, sería una cosa. Porque, bueno, pasarían hambre 3.000 o 4.000 millones de personas, después los más favorecidos podrían comer, los otros no, pero si encima eso se plantea unilateralmente, que vaya, digamos que Argentina sea el único país que lo enfrente, la verdad que todavía va a ser mucho peor el daño, porque todos los otros van a seguir con la carrera, digamos, tecnológica y nosotros vamos a ser los únicos, ¿no? Y lo mismo pasa con los transgénicos, que yo mencioné, es exactamente el mismo discurso y fundado, digamos, en mitos, ¿no? Porque realmente la ciencia, no hay nadie que haya estudiado, digamos, genética o agronomía o veterinario o cualquier ciencia, digamos, relacionada a la producción que opine de esa manera. Generalmente ¿Te puedo hacer una son pregunta? personas que no estudiaron el tema, ¿no? Las que proponen ese tipo de cosas. Perdón, ¿vos conocés, José, algún estudio del impacto de fitosanitarios acá en la Argentina? ¿Conocés si está Digamos, estudiado y demás? ahí está la evidencia, digamos, de que a niveles de salud pública no hay nada, digamos, para hacer notar que sea distinto a lo que ocurre en otro país, ¿no? Después sí hay digamos, hay cierto oscurantismo en cuanto a, por ejemplo, los niveles de arsénico que hay en el país y la relación de eso que hay con ciertas enfermedades, digamos, como el cáncer, ¿no? Ahora, el acceso al agua Córdoba, potable, Acre, exactamente. el acceso al agua potable sí depende del Estado. Y sin embargo, no es capaz ni siquiera de proveerlo porque la mayor parte del territorio no tiene agua libre de arsénico, digamos, ¿no? De arsénico, perdón. Y de eso no se ocupan. Después, si quieren ligar enfermedades, digamos, mayor prevalencia de ciertas enfermedades crónicas en algunas zonas con respecto a otras, yo diría que primero se fijen en qué tipo de agua está tomando la gente, ¿no? Que eso sí es responsabilidad de ellos. Eso sería bastante bueno que se superpongan los mapas, ¿no? Pero digamos, bueno, ahí habíamos puesto alguna figura justamente para hablar sobre este tema. Creo que está la figura 1 y 2. A ver, Y podés poner la primera, Karina, y comentar justamente este tema, ¿no? esperen que... Esa es la séptima. Sí, No, esta es la última. Esperen. esa es la última. Habíamos estado Ahí está. mirando entre todos. Eso. Esta.
A ver que se las amplío. Bueno, eso indica estamos hablando, ahí está puesto, digamos, la expectativa de vida de un país que es Estados Unidos, pero bueno, es un país, digamos, que es el país que más producción de alimentos tiene, ¿no es cierto? Por lo cual es bastante válido el cuadro. Ahí lo que indica es la evolución de la expectativa de vida a lo largo de los últimos 170 años, ¿no es cierto? Claro. Como no para de crecer, bueno, está llegando a un plató, por supuesto, ¿no? Porque también superar los 80 años de promedio para toda la población es difícil en cualquier país, ¿no? Pero ese cuadro de evolución de la expectativa de vida se puede comparar con el siguiente, si lo puedes poner, Karina, que es la evolución del uso de pesticidas y en realidad agroquímicos, fitosanitarios en general. El crecimiento, digamos, eso está puesto en millones de toneladas, ¿no es cierto? Es la producción global de pesticidas en millones de toneladas y producción e importación, digamos, ¿no es cierto? Fíjate que también en las últimas décadas se aceleró por completo. Bueno, antes de la década del 50 no había, ¿no es cierto? Así también era la producción de alimentos, ¿no? Era muchísimo menor a la actual, era una cuarta parte de la actual. Pero, digamos, lo que le llevó, por ejemplo, a países como la Argentina o Estados Unidos, desde principios del siglo XIX hasta mediados del XX, es decir, 150 años, lograr, se multiplicó por 5 en el último medio siglo. Y bueno, ahí está, fíjate que cuando uno compara la producción de agroquímicos y la aplicación, digamos, en países que encima además están más densamente poblados, no afectó en nada la expectativa de vida de los mismos países, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, no quiere decir de que una cosa dependa de la otra, sino que, digamos, no hay correlación entre el mayor uso de fitosanitarios y el daño a la salud. ¿Querés que pase al siguiente o lo dejamos para dentro de un ratito? Sí, perfectamente. Pasar al siguiente si querés. El resultado de eso es lo mismo que estábamos diciendo. A lo largo de los años, lo que logró el uso intensivo de fitosanitarios es que con la misma superficie, o con un incremento mínimo de la superficie, hay otro cuadro que, bueno, acá no está incluido en esta charla, pero que a su vez también relaciona la superficie utilizada del planeta con respecto a la producción de carnes y cereales, ¿no es cierto? Pero acá lo que se ve en el gráfico es la recta inferior, es la que marca la población mundial con respecto, con respecto a los años que van transcurriendo, ¿no es cierto? La del medio es la de cereales y la última es la de carne. Lo que vos podés ver ahí es que la pendiente de la producción de alimentos es mayor que la pendiente del crecimiento poblacional. Lo que se tradujo esto es que a partir del año 90, que acá no lo muestra el gráfico, pero digamos es lo que se sabe, el mundo empezó a producir exactamente la misma cantidad de alimentos que demandaba todo el mundo. A partir del 90 a hoy, en estos 30 años, se llegó a producir un 40% más de alimentos de los que el mundo demanda. Por eso es que los alimentos hoy, digamos, la producción agropecuaria tiene otros usos, entre otras cosas, digamos, el uso de biocombustibles o de gas o de plásticos o de, bueno, inclusive hasta medicamentos o producción de vacunas, ¿no? Pero digamos que lo que logró la humanidad después de 10.000 años de organización es recién hace 30 años poder producir más alimentos de lo que se pueden consumir por año. Y eso lo lograron justamente las herramientas de la agricultura moderna, ¿no es cierto? Los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, los molusquicidas y los transgénicos, entre otras cosas, ¿no es cierto? Si uno quiere eliminar todo eso del sistema productivo, lo más probable es que vuelva hacia digamos, los niveles que había antes de producción y de expectativa de vida, ¿no? Pero lo digo, la mejor manera de entenderlo es pensar en que si un proyecto de ley digamos, propiciara la eliminación de vacunas o de antibióticos,
las plantas y los animales se enferman igual que nosotros, con lo cual, si nosotros eso no lo corregimos, no vamos a tener alimentos. Es así de fácil. Si no, tenemos que tener decenas de millones de personas arrancando malezas a mano o aplastando, digamos, isoca con los dedos, pero no va a pasar, porque no tendría, digamos, estaría toda la población abocada solamente a subsistir con alimentos y no habría ninguna otra actividad posible. Hoy, digamos, el 0,6% de la población argentina es la que provee alimentos para 400 millones de personas. Es decir, el 0,6% no solo provee de alimentos a los 44 millones, sino que además produce alimentos para 10 veces más. Y eso lo hace, además, en un contexto impositivo que es récord en el mundo, en el cual muchas veces las empresas se ven obligadas a entregar el 80 o el 90% de lo que ganan en impuestos. Si eso no existiera, la Argentina podría perfectamente producir alimentos para el doble de gente, para 800 millones de personas, pero perfectamente. Tanto, digamos, por la aplicación más intensiva de los mismos insumos que se utilizan hoy, aumentando el rinde por hectárea, como la incorporación de un montón de otras áreas que hoy no pueden entrar porque no le dan los costos por la carga alta fiscal, ¿no? Además, hoy el productor en Argentina, en Argentina produce para alimentar a los argentinos, pero también para vender su producción y llevar alimentos al mundo. Si nosotros disminuimos nuestra capacidad de producción, podemos llegar también a la situación de que nuestra producción no alcance para alimentar a los habitantes del territorio nacional y que nos pueda suceder, como le pasa hoy a Venezuela, que teniendo el petróleo lo tiene que importar, nosotros lleguemos a una situación de no poder producir suficientes granos y tener que importarlos para poder abastecer el consumo interno. Es paradójico este proyecto que no contemple en un relato de soberanía alimentaria que brindan por otro lado, no contemplen que es el campo es lo que alimenta y lo que motoriza no solo la economía, sino también el abastecimiento de nuestro país. Están matando a la base de nuestra producción sin brindar ninguna otra alternativa. Me gustaría preguntarte, José, si conoces o si existe alguna regulación en otros países que implique que los productos que se aplican acá en nuestro suelo, en nuestras plantas, sean diferentes a productos que se apliquen en otros países o en otros territorios. ¿Son los mismos? ¿Nosotros tenemos mayor flexibilidad en cuanto a los componentes de los productos o básicamente son los mismos en todo el mundo? No, los principios activos son similares. Es lo mismo que pasa de vuelta, ¿no? En el ejemplo de medicina. Nosotros, los medicamentos que usamos acá son bastante parecidos a los medicamentos que se usan en el resto del mundo, y con los fitosanitarios es bastante similar también. Son las mismas drogas, son los mismos laboratorios. Bueno, acá hay un comercio, digamos, hay una mayor oferta porque también vienen, digamos, productos genéricos que en otros países no hay, ¿no es cierto? Pero son los mismos principios activos, con lo cual ahí la verdad que no hay muchas diferencias. Hay ciertas limitaciones de ciertos productos en aquellos países donde se congela el suelo y eso puede producir algún carryover de un año para otro, digamos, pero es una cuestión agronómica, digamos. Acá ni siquiera tenemos ese inconveniente porque, digamos, se siguen degradando productos durante el invierno porque realmente acá el suelo no se congela en la zona productiva. Pero, digamos, dejando de lado ese detalle que es mínimo, la respuesta es que son los mismos productos y las dosis son similares también, ¿no? Es más, perdón, lo que sí, digamos, es un déficit y en realidad va en contra de esto, es que nosotros aplicamos muchísimo menos fertilizantes que otros países, pero por un tema, digamos, de rentabilidad, al no ver, digamos, ahorro y no poder invertir. Lo van logrando de a poco. Sí, bueno, lo van logrando, digamos, a la fuerza, pero, digamos, en eso sí que hay una diferencia grande, pero justamente es en contra, ¿no? Es en contra porque no podemos reponer gran parte de los nutrientes que se van en la producción de granos, ¿no? Que salen fuera del sistema. Pero, digamos, hay un cuadro, bueno, acá creo que tampoco está incluido, estaba incluido otra vez en la charla que hicimos. Me quedaron algunas imágenes, si querés que las pase. Sí, cómo no, sí. Espérate que... Acá está la siguiente. Bueno, esa digamos, suma la producción de todos los cereales, está hecha a otra escala, pero también relaciona la evolución de la población mundial, digamos,
en la línea de abajo, y la producción, digamos, lo que nota ahí es la diferencia pendiente en el incremento, digamos, de la producción de alimentos con respecto a la población, ¿no? Es similar a la anterior, nada más que está consolidado, digamos, toda la producción de cereales junta, ¿no? No sé el siguiente a qué refiere, ¿no? El siguiente... bueno, eso es, en realidad, está hecho a nivel de rendimiento por hectárea. Eso lo que te está ejemplificando es que con la misma superficie utilizada, digamos, a los que le interesa la ecología, esto es justamente algo a lo cual tendría que tener en cuenta, ¿no? Es cómo con la misma superficie que hace 70 años se produce muchísimo más. Eso es el rendimiento por unidad de superficie, en este caso Sacre, bueno, se puede convertir en hectáreas, ¿no es cierto?, el sistema métrico, pero fíjate el incremento, sobre todo en el caso del maíz, ¿no es cierto?, que el maíz es justamente hoy el cultivo que más transgénesis tiene, ¿no es cierto? Hay muchos híbridos con hasta 5 eventos transgénicos apilados, ¿no es cierto? Lo que ha hecho la evolución del rendimiento por hectárea a la productividad de algo que suele no variar, que es justamente el recurso suelo, ¿no es cierto? Lo que también convendría mencionar es que, digamos, de los 200 países que hay en el mundo, Argentina es uno de los 11 que tiene capacidad para alimentar al resto de los otros 189, ¿no es cierto? Solamente hay 11 países en el mundo que tienen producción... No sé si está acá. Ese no, ese está referido al número de explotaciones en Estados Unidos. Bueno. Pero bueno, eso lo podemos tocar en otro momento. Era comparado a lo que había pasado acá, ¿no es cierto? Pero a lo que iba con el otro gráfico que habíamos quedado, es que ese incremento de la productividad con algo fijo, que es la superficie, se logró justamente con el uso de tecnología. Y el uso de tecnología es lo que discute, digamos, una ley como la que están presentando, ¿no es cierto? Sí, también hay una mitología alrededor, no solo de los agroquímicos, que es lo que estábamos comentando recién, sino que vos lo nombraste respecto de las semillas transgénicas y demás, porque en general, bueno, yo tampoco soy agrónoma, así que estamos todos dependiendo de tu explicación de por qué hay tanta locura alrededor de los transgénicos, dado que, como vos mostraste en el cuadro, si se detuviera esta tecnología, estamos hablando de condenar a un importante porcentaje de la población a hambrunas, que era la constante de los siglos pasados. La gente no recuerda, pero la prosperidad alimentaria, digamos, del último siglo y medio, no tanto, no es el común, no es lo que pasaba. La hambruna era la norma. No, digamos, el mundo cambió en la década del 50 del siglo pasado, digamos, son 70 años, digamos, de incremento de la calidad de vida, no es mucho más que eso. En la década del 40 ocurrió la Segunda Guerra Mundial, hubo 44 millones de muertos, 45, ahí todavía ni siquiera se habían descubierto los antibióticos, con lo cual hasta esa década moría gente por tuberculosis, por un montón de enfermedades que antes no se podían ni tratar, y digamos, la agricultura moderna también es hija, digamos, de las décadas siguientes, ¿no? Como dije yo, recién en la década del 90 se pudo empardar, digamos, las necesidades nutricionales del mundo, que como siempre se dice, que después no llegan a todo el mundo, pero eso por una cuestión de, digamos, de política de cada país, ¿no es cierto? Porque alimentos sobran en el mundo. Después, los países que tienen la desgracia de estar gobernados por dictadores, obviamente son los que pasan hambre, ¿no es cierto? Pero alimentos hoy se producen como nunca, y en realidad al menor precio relativo de la historia, ¿no es cierto? Es otra cosa que también hay que nombrar, ¿no? Pasamos de un 90% de la población pasando, digamos, algún periodo de penuria de falta de alimentos en algún momento de su vida, al 10% de hoy. Hoy sigue habiendo hambre, digamos, en ciertos países, pero es el 10% de la población mundial la que está, digamos, sufriendo eso, ¿no es cierto? El mundo, como nosotros nos acordamos, digamos, de lo que leímos o de lo que era hace 100 años, era exactamente al revés la proporción. Un 10%, digamos, podía cubrir su requerimiento nutricional durante toda su vida, y el 90% la pasaba mal, ¿no? Ahora, discutir eso, la verdad que es lo mismo que discutir
por dónde sale el sol, ¿no? Eso ya está resuelto, ¿no? La ley de la gravedad, ¿no? Son cosas, la verdad que cuanto más tiempo pierde uno discutiendo cosas o discusiones que están saldadas en el mundo, más tiempo se pierde en seguir avanzando, ¿no? Yo la verdad que no, en eso, como digo yo creo que en realidad procede de la intención que tiene mucha gente de que todo el mundo dependa del Estado, ¿no? Y ven a la producción agropecuaria como una producción libre que se sustenta a sí misma y no necesita, digamos, de la ayuda de nadie. Y bueno, creo que Sin no embargo, les alcanza, digamos, con quedarse con el 90% de lo que la producción genera vía impuestos, sino que además también quieren destruirla mediante, digamos, prohibir las herramientas que tiene, ¿no? Bueno, vos me preguntabas de qué consiste la transgénesis, ¿no es cierto? Sí, te preguntaba eso y después vamos Sí. Eduardo y Jorgelina, que también tienen preguntas, pero sí, Sí, no, aclaremos la un poco ese transgénesis tema. básicamente, vos tenés dos tipos, ahora se dividió eso. Transgénesis es cuando vos incorporás información genética de un organismo, digamos la definición que hay hoy, ¿no es cierto? De un organismo a otro, de otra especie, mediante manipulación genética, ¿no es cierto? Es decir, confiriéndole una habilidad presente en otro organismo al receptor. Y edición génica, digamos, esa clasificación se dividió hace poco legalmente, en los países que regularon eso, es, digamos, la manipulación de la información genética dentro del mismo organismo. Para tratar de explicarlo lo más fácil posible, los genes lo que contienen son una asociación, es un código cuaternario de 4 bases nitrogenadas que la asociación de ellas se traducen en un molde que generalmente produce, cuando ese molde, digamos, el ADN entra en los ribosomas, una proteína en forma de espejo, digamos, ¿no? Y esa proteína, obviamente, generalmente termina siendo una enzima que lo que hace que en mayor prevalencia que otra produzca, digamos, caminos metabólicos en predominancia sobre otros, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos le estás incorporando una herramienta a otro organismo, lo que estás haciendo generalmente es darle otra vía metabólica para una misma proteína que el organismo ya producía. O también se pueden incorporar proteínas, digamos, que no estaban presentes en el organismo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo que hace es que vos, ante una determinada situación, que el organismo vegetal, en este caso, pase un periodo de penuria, tenga una posibilidad de producir la misma proteína mediante otra vía. Ahora, de la cantidad de eventos que se obtienen y se logran insertar en genomas, yo te diría que, no sé, el 99% se descarta. Y se descarta no porque produzca, digamos, efectos tan adversos, sino porque o no son convenientes, o no se pueden replicar bien, o bueno, o trae algún perjuicio a la planta, pero nunca, digamos, al consumo humano, ¿no es cierto? No produce veneno a la planta. La planta lo que hace es encontrar otro camino metabólico para producir la misma proteína que naturalmente producía, o sí la incorporación de alguna otra proteína que no estaba, digamos, presente en el organismo, que puede ser utilizada para defenderse, por ejemplo, de un insecto, lo que fuera, pero no es un veneno para el humano. Como te dije yo, eso tiene décadas de prueba antes que se apruebe, digamos, ¿no es cierto? Y realmente, cuando vos vas a la composición centesimal de un grano, digamos, de soja o de maíz o de lo que fuera, que porta algún gen, digamos, de otro organismo que es transgénico, y lo analizás con respecto a su par convencional, es exactamente lo mismo. Es decir, tiene la misma cantidad de proteína, hidrato de carbono, vitaminas, es exactamente igual. Lo que pasa es que durante, digamos, sus estadios vegetativos o reproductivos, tuvo una alternativa para cubrir algún defecto que naturalmente la planta por ahí le podía llevar décadas o siglos desarrollarlo naturalmente por variación genética. Porque de hecho, lo que logró, digamos, el progreso genético es que la selección que antes se hacía mediante observación, hoy lo hagas en un laboratorio y lo aceleres de manera exponencial, porque estás acelerando, digamos, la variabilidad genética que hay y la estás conduciendo de la manera que digamos, que es más útil para la humanidad. Pero eso, digamos, la insulina que utiliza la gente que tiene diabetes, por ejemplo, también proviene de transgénesis. Digamos, hay un montón digamos, de soluciones, digamos,
de la vida normal que son, digamos, regidos por esos mecanismos, ¿no? Que fueron obtenidos por esos mecanismos. Pero bueno, no... Además hay transgénicos, digamos, desde hace 40 años, con lo cual está probadamente, digamos, que no eso hay beneficio, ¿no? viene a colación de los gráficos que mostrabas al principio, de que no había, digamos, de que habiendo vivido la humanidad en relación con esta evolución de los agroalimentos, no ocurrió ninguna tragedia, sino por el contrario, fueron en paralelo y en idéntico crecimiento. No, Eduardo, la gente vive más que nunca, digamos, eso es lo cierto, ¿no? O sea, la medicina tiene, digamos, el mayor mérito, pero la nutrición también, y la nutrición es esto. La nutrición es que, digamos, cada vez más gente acceda a alimentos de mayor calidad a menor precio. Eso digamos, es lo que se propuso, digamos, en la agricultura moderna ya hace 60 años y lo logró, digamos, ¿no? Bueno, hay una persona, digamos, que siempre se menciona, que es Norman Borlaug, que justamente el padre, digamos, de la Revolución Verde, que bueno, se dice que él le salvó la vida a 1.000 millones de personas, justamente por acceder a alimentos, digamos, a aumentar la productividad a una tasa mucho mayor al incremento poblacional, ¿no? Eduardo, te tocaba. Sí. No, te quería preguntar, en relación a la producción, que recién estamos hablando del impacto que podía tener, que siempre es un lugar común hablar de que las retenciones le quitan, en general tienen un impacto en la producción porque bajan la inversión, ¿no? Lo que puede, digamos, el sector agropecuario dedicar a la inversión a largo plazo. Y tengo entendido que vos sos, bueno, productor, también desarrollás tu actividad, digamos, profesional en Argentina y en Estados Unidos. Quería saber un poco cómo era la diferencia en la aplicación de la tecnología, si el acceso a la tecnología, cómo es el acceso allá en Estados Unidos a maquinaria de última generación y demás. Bueno, lo que cambia, digamos, bueno, hace un rato había mencionado, digamos, que los países productores de alimentos en serio, digamos, que los jugadores en el mercado mundial de alimentos son 11 solamente, ¿no es cierto? Argentina es el único que aplica impuesto a las exportaciones, ¿no es cierto? El impuesto a las exportaciones lo primero que logra es que cada vez se exporte menos. Es así de fácil, ¿no? Digamos, acá se disimula en cierta manera, digamos, el daño ese porque las condiciones realmente del país, el país tiene ventajas comparativas con respecto a otros países para producir, y después también la cantidad de años que el sector estuvo expuesto a esa presión fiscal ha hecho que aumente la eficiencia, digamos, ¿no? Pero la eficiencia ha aumentado hasta cierto punto comiéndose el capital, ¿no? Y como mencioné más temprano, el primer efecto es que si vos vas a contabilizar la nutrición que tienen los suelos nuestros, que yo siempre lo he dicho, es el mayor capital que tiene un país, porque es lo único que vos no podés replicar en cualquier otro lugar, ¿no? Eso, digamos, hemos perdido capital durante muchos años, producto, digamos, de la presión fiscal que hay, porque digamos, sin ganancia por parte de las empresas no hay ahorro posible, no hay forma de invertir, no hay forma de incrementar capital o de hacer más intensivo el uso de insumos, y obviamente cada vez se va a producir igual o menos, ¿no? Y es lo que viene pasando. Brasil, que es un país digamos, con mucha menor cantidad de ventajas comparativas que la Argentina, viene creciendo década tras década en la producción a una tasa muchísimo más alta que la Argentina, y la Argentina es el único que ha quedado estancado, ¿no es cierto? Bueno, Estados Unidos, a pesar de estar hiperdesarrollado, sigue creciendo también. No para de crecer la producción. Y nosotros estamos cada vez con una porción menor de la participación en el comercio exterior de alimentos por esa razón, ¿no? Hasta Paraguay y Uruguay se han favorecido, digamos, con la pérdida de mercados que ha tenido Argentina, ¿no? Jorgelina, ¿tenías? Sí, perdón, me sonaba el celular. Hoy comentabas hace un ratito, José, que hiciste un comentario como que este gobierno pretendería que más gente dependa del Estado, pero el Estado en gran proporción depende de la producción del campo porque se financia con justamente las retenciones y los impuestos que le cobra a la producción agropecuaria. ¿Qué sentís vos como productor, como persona que está dedicada a estos temas, al ver que hoy
se han conocido en el día de hoy 18 ataques a silobolsas en distintas provincias de la Argentina, pero también sentir esta impotencia de que no se puede hacer nada porque el Estado los ha abandonado a los productores en brindarle la seguridad mínima para que puedan proteger esa cosecha que han logrado y poder lograr el beneficio económico tanto para el productor como para el Estado mismo de poder comercializarla. ¿Hay alguna solución desde la tecnología ante el Estado ausente para proteger esa cosecha? ¿Hay alguna alternativa a las bolsas? ¿Qué se puede hacer para tratar de contrarrestar esta situación? Bueno, muy sencilla la solución no es, ¿no? Porque el 70% de la producción se realiza en campos alquilados, y eso, digamos, es algo que ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? En Estados Unidos es la misma proporción, es 70% también. Y la verdad que eso obliga a encontrar soluciones, me refiero para cuidar la producción, más sencillas, como por ejemplo inmóviles, ¿no? Como por ejemplo el silo bolsa. No todos los campos pueden tener estructuras de silos de metal para guardar la cosecha, ¿no? Y, bueno, la solución que tuvo el productor en Argentina fue, y que bueno, que después fue copiado por otros países, fue justamente hacer este tipo de soluciones como el silo bolsa, ¿no? Ahora, si alguien quiere hacer daño, también lo puede hacer daño puede hacer el mismo daño en un silo de chapa, ¿no? Muy fácil ir y romper una chapa y que se vuelque el interior, ¿no? Sobre todo si se hace de noche y lejos de la vista del dueño, ¿no? Yo en eso la verdad que no creo que haya muchas soluciones, ¿no? De hecho no hay, la mayoría del territorio, digamos, productivo no tiene señal de celular, ni mucho menos de internet, con lo cual tampoco hay muchas posibilidades de más, no hay energía eléctrica en muchos lugares, ¿no? Además de que no hay pavimento, no hay escuela, no hay nada, ¿no? Pero eso, digamos, la verdad que si alguien quiere hacer daño, lo va a hacer siempre. Ahora, si la alternativa de eso es entregar todo en cosecha y quedar en manos, digamos, es decir, que la producción de 300.000 empresas quede en manos de 6 o 7 empresas, si buscan ellos eso, bueno, sí, puede ser, ¿no? Obviamente que es mucho más fácil para el Estado negociar con 6 o 7 empresas que con 300.000. Digamos, eso es una de de los inconvenientes que tiene siempre el Estado con respecto a la producción agropecuaria, ¿no? Es mucho más fácil ponerse de acuerdo y controlar o retenerle impuestos a 6 o 7 empresas exportadoras que a 300.000 productores. Si lo que ellos buscan es que el productor entregue en el momento de mayor abundancia y menor precio toda la producción para que después el Estado haga negocios o las empresas de estas hagan negocios, bueno, lo van a lograr. Pero, digamos, yendo a lo que había preguntado también Eduardo hace un rato, en Estados Unidos no solamente la gente puede quedarse con la producción, sino que además ni siquiera tiene que tributar ganancias cuando llega a fin de año sobre el stock. Es decir, vos acá, lo hayas entregado o no lo hayas entregado, tenés que tributar ganancias sobre la producción. En otros países, si vos no lo vendiste, no pagás ganancias. Así de sencillo, digamos, ¿no? Además de que, bueno, en Estados Unidos se pagan 2 impuestos y acá se pagan 15, ¿no? Allá se paga inmobiliario, digamos que allá se paga inmobiliario que en realidad a la municipalidad, que va destinado a conservar, digamos, los caminos que son todos de pavimento, y después se paga ganancias, una parte menor al Estado, digamos, a nivel estadual, justamente, y otra parte un poco mayor al Estado federal, y esos son todos los impuestos que hay, ¿no? Acá hay alrededor de 15 impuestos que van a los 3 niveles del Estado y digamos, la verdad que a cambio de poco, justamente, ni siquiera a cambio de seguridad, ¿no? La verdad que con respecto a eso, a la pregunta de Jorgelina, no muchas, digamos, muchas opciones, o lo tenés en el campo o lo entregás. Muchas opciones no hay. Ahora, si vos lo entregás, digamos, quedás a merced de los manejos de mercado que quieran tener las empresas que lo comercializan, y después hasta también tenés el riesgo de entregárselo a una empresa que quiebre, ¿no? Como pasa bastante seguido, lamentablemente, ¿no? Así que bueno, evidentemente. Quería repasar un poco, en función de lo que te preguntaban Jorgelina y Eduardo, quería repasar un poco algunas de las cosas que dijiste. Igual
y pasar entonces a preguntarte respecto del rendimiento del campo. Pero vos dijiste que el 70% de los productores alquilan los campos. De la producción, sí, bueno, digamos, es parecido, sí. Uh-huh. Y a cambio, porque nosotros solemos decir, viste que está la milonga del Estado presente, entonces pagamos una cantidad extraordinaria a nivel mundial de impuestos, ¿y qué viene de vuelta, ¿no? ¿Cuál es el incentivo para esta gente que está alquilando? Y voy a esto de vuelta con el imaginario del productor poseedor de millones de hectáreas y que es un terrateniente, oligarca, que no hace nada, bueno. O sea, una persona que mayoritariamente alquila, a quien el Estado no le brinda ni conectividad, que es lo que vos estabas comentando, que no tenés conexión a salud, ni internet, educación, que ni seguridad, no ni tenga nada. servicio. Que además, exactamente, que además expulsa a la familia productora, que no va a tener escuelas para sus hijos, ni va a tener una ciudad con servicios, no solo de educación, una simple sino sala de primeros sanidad, auxilios que tampoco hay. Tal cual, exactamente. Ni los caminos, y digamos, todo eso, como para demitificar qué es aquello, digamos, quiénes son los que están padeciendo este 70% o mayor porcentaje de carga tributaria, a cambio de qué, digamos, en condiciones muy malas, de aquello que no puede proveerse a sí mismo, como por ejemplo el tendido, la conectividad, la conexión a internet y demás. Y entonces, y pasar a preguntarte ahora respecto de cuán rentable es el tema del campo. Ver si podemos explicarle a la gente, o a nosotros, que ninguno de los tres decíamos somos agrónomos, ¿qué es real esto de que los grandes oligarcas, esto que venden, este relato que viene construyendo el kirchnerismo, pero también otros sectores respecto de que vienen construyendo de la clase oligarca del campo que produce y que no derrama sus riquezas en la población? Bueno, como te había dicho antes, los productores o las empresas agropecuarias son más o menos 300.000, digamos, ¿no? Hay de distintos tamaños. La gran mayoría, pero la abrumadora mayoría son pymes, ¿no? Hay muy pocas empresas que realmente sean grandes empresas en el rubro, ¿no? El rubro me refiero a la producción, ¿no? No en el eslabón de transformación o exportación. Esas sí son empresas grandes, pero los productores, que además son los que solventan, digamos, o que soportan la carga fiscal, porque las otras no, digamos, no, me refiero al exportador y el que transforma no tiene esa carga fiscal, la tiene el productor, ¿no? El 99% de ellos tiene una carga fiscal, como hemos dicho varias veces, entre el 70 y el 90%, digamos, de la ganancia que tiene, ¿no? Con respecto a la pregunta que vos me has hecho de la cantidad digamos, de productores que alquilan o no, eso en realidad es indistinto, porque el dueño de la tierra, digamos, generalmente no tiene por qué ser alguien de mayor capital que el que alquila, ¿no? De hecho, hay mucho dueño de tierra de campos chicos que le alquila a un arrendatario más grande y que obviamente por cuestión de escala le permite a él explotar minifundios que de otra manera no serían productivos, con lo cual ahí la verdad que porque ese es otro planteo también que han hecho, ¿no? De que en realidad la culpa de la poca rentabilidad que tenía el sector era porque había mucho dueño y poco, bueno, o sea, que había mucha gente, digamos, que producía y era arrendataria, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Eso es así en Estados Unidos también, y es gente que, bueno, que ha conservado ese capital, que no es muy grande, y bueno, se dedica a otra cosa y alquila y tiene un ingreso por eso, y la verdad que está muy bien que exista y está perfecto. En eso, digamos, justamente, yo la verdad que es lo mismo que la ley de alquileres, la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Y es lo mismo aplicable para esto. Yo la verdad que ahí creo que el Estado no se tiene que meter en lo que es el vínculo entre el arrendador y el arrendatario, ¿no? Porque la verdad que no hay concentración ahora yendo a la segunda parte de la pregunta, ¿no?
no hay concentración de la tierra en manos de poca gente. La verdad que hay muchísimas empresas que explotan y otras muchas que son dueños de la tierra y otras que, bueno, que digamos hacen las dos cosas, ¿no? Explotan lo propio y no tiene nada que ver con la imagen que quieren proyectar, ¿no? En el Censo Nacional Agropecuario que se hizo hace 1 año y medio, se nota perfectamente. Bueno, mucha gente lo había planteado como que había mucha gente con mucha superficie y en realidad no hacían la distinción de que son muchas explotaciones que están en el medio de la estepa patagónica, ¿no? Que obviamente tienen decenas de miles de hectáreas que no valen nada, muchas de ellas valen $30 la hectárea, digamos, ¿no? Entonces vos tenés, bueno, ahora se redujo obviamente por razones de rentabilidad, pero digamos, si en algún momento en la zona núcleo la hectárea llegó a valer $20.000, vos tenés una dispersión de 70 veces el valor entre las unidades de menor valor del país y las de mayor valor. Y ahora cuando vos vas a la zona productiva, las unidades son bastante chicas, digamos, ¿no? No ves grandes latifundios. Y si los hubiera, seguramente son bien habidos, con lo cual tampoco, digamos, requiere mucha regulación, ¿no? Pero Sí, generalmente... no es una cuestión de juzgar, Sí, sino de demitificar. claro, Tanto sí, 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 Jorgelina como sí, Eduardo son precisamente de las zonas, digamos, más productivas del país, y ellos pueden dar cuenta de esto que está diciendo, claro. de que no estamos hablando de grandes extensiones en manos de una sola persona, sino que al contrario, se trata precisamente de productores o de gente poseedora de tierras que las alquila, y es Claro. su negocio. El tema de la escala es algo que es importante, que vos estabas Sí, comentando. ese era el gráfico, viste, que vimos la última vez, que mencionaba, ¿te acordás? Creo que es la figura sexta, me parece, a ver, lo pongo yo acá también, que decía la declinación en el número en el número de unidades productivas, ¿no? En Estados Unidos, Ahí, esa. sí. Algo parecido pasó en la Argentina y bueno, vino de la mano justamente del abaratamiento de los alimentos, ¿no es cierto? Menos gente pudo competir en un contexto en que los alimentos empezaron a perder precio frente a otros bienes, digamos, ¿no? Con lo cual, el número de... Y en realidad también porque, bueno, la economía se fue diversificando también en todos los países, ¿no? Con lo cual, hoy, al aumentar la productividad, las unidades son más grandes en todo el mundo, ¿no es cierto? Y los únicos que pueden mantener minifundios son los europeos, pero bueno, lo hacen en base a entregar 60.000 millones de euros por año en subsidios, ¿no? Cosa que no pasa en Claro. otros países del mundo, con el PAC, ¿no? Pero bueno, acá en la Argentina, lo que yo mencionaba, digamos, de los latifundios, que fue, digamos, un argumento que escribieron algunos el año pasado, para decir de que había, digamos, falta digamos, de distribución de las tierras o de la riqueza, es que hay mucha propiedad grande porque 2/3 partes del territorio argentino es árido semiárido, ¿no? Se olvidan, muchos piensan que es todo como la pampa húmeda, ¿no? Pero digamos, toda la Patagonia, más el 80% de la Pampa, Mendoza, todo el noroeste y gran parte, digamos, de la región norte, es árido semiárido. Entonces ahí, claro, hay explotaciones de mucha superficie, pero que no tiene nada que ver digamos, con la parte productiva, ¿no? En general, la tierra está bastante dividida y se ocupó, digamos, las generaciones se fueron ocupando de ir dividiéndola, ¿no? La verdad que no es justamente, yo, digamos, instaría que den otro ejemplo de una industria como la nuestra, que trae, digamos, 2/3 de las divisas que entran al país, dividida en 300.000 empresas. Obviamente, digamos, de distinto tamaño, ¿no? Pero no hay ningún otro sector económico que esté tan dividido como el nuestro. Sí, posiblemente eso también explique la cuestión política, ¿no? De cuando tienen que enfrentar los ataques y los abusos fiscales que enfrenta el campo. Vuelvo al tema de la rentabilidad. Vos me habías pasado un cuadro, no sé si querés Sí, ir sí, sí, lo hacia ahí podemos o ver, si los sí. chicos tienen más preguntas. Sí, cuando quieran. Eso. Espera que paso al cuadro siguiente, que me van a tener paciencia.
porque es largo, así que voy... No sé si ahí se ve bien, o quieren que lo agrande más. Sí, si lo pudieras ampliar un poquito más, ahí ya se empiezan a ver bien los números. Es un margen neto, un margen bruto y neto, digamos. Ahí está perfecto. Que bueno, está bien que la aclaración ahí en el extremo superior izquierdo, que es para un cultivo y en campo propio, ¿no? Lo que muestra el cuadro es la participación de la renta, en este caso, bueno, por hectárea, ¿no es cierto?, entre el productor y el Estado, ¿no es cierto? Ahí en el ejemplo, vuelvo a repetir, es solamente un ejemplo, ¿no? Después se pueden hacer tantos márgenes brutos y netos como explotaciones hay en el país, ¿no? Pero esto, digamos, es un rendimiento de medio a bueno al precio actual, que, bueno, eso determina un ingreso bruto, en este caso del ejemplo, son 3.500 kilos por hectárea, 3,5 toneladas por hectárea, al precio internacional de $320, que supone un ingreso bruto de $1.120, ¿no es cierto? De los cuales, en la primera división que hay de participación, el Estado se queda con el 33% por ahora, vía retenciones, digamos, y el productor con el 67%. Después, en la parte que sigue, están los gastos que hay que descontar al ingreso, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, me tomé el trabajo de hacerlo uno por uno para explicar, digamos, después dónde es que el productor tiende a recortar ese tipo de gastos para poder subsistir, ¿no es cierto? Pero ahí están los gastos de semilla, inoculante y fungicida, digamos, el costo mismo de la siembra, los barbechos, la fertilización, que en este caso de la soja es menor que en otros cultivos, digamos, ¿no? Porque tiene un umbral de respuesta más bajo, las aplicaciones terrestres, los posemergentes, bueno, la aplicación, digamos, contra enfermedades, que es el fungicida, la aplicación aérea, la cosecha, la comercialización y el flete, y la suma de los costos directos, digamos, ¿no? Que ahí, bueno, ahí, digamos, está incluido comercialización y el flete, por eso da ese número de $521, en este ejemplo, ¿no? En la otra columna de derecha se ve que el Estado, obviamente, de esos gastos no participa en ninguno. Por eso se restan $521. Que, a ver, de los 750, claro, el Estado se sigue quedando con los 370, el productor acaba de perder 521. Acaba de pagar entre los gastos directos y los de comercialización y el flete, que son, digamos, el último renglón, digamos, ¿no? Después ahí vienen los gastos del impuesto inmobiliario, el municipal, y estructura, digamos, siendo bastante generoso, porque depende de la escala justamente, ahí hay otra diferencia entre las explotaciones más chicas y grandes. Las explotaciones chicas en proporción tienen gastos de estructura más altos, ¿no? Claro. De lo que es el total, ¿no? Ahí se suman los gastos, digamos, los costos indirectos, que serían en este caso, en este ejemplo, $74 más, que terminan totalizando $595 por hectárea de gastos directos e indirectos, incluyendo comercialización y flete, ¿no es cierto? Obviamente, de esos gastos indirectos, el Estado, vía impuesto inmobiliario y municipal, cobra 44 de los 74, ¿no es cierto?, en sus dos primeros niveles, digamos, municipal y provincial, y eso da una ganancia, arroja una ganancia en este ejemplo de $155 sobre los 750 de más arriba, ¿no es cierto? Claro. Sobre esos 155, el productor paga el 35% de impuestos a ganancias. Espera porque voy a volver, porque es tan sí. Loco esto que me parece que no sé... Sí. Yo no sé, Jorgelina y Eduardo, pero es necesario como repasarlo. De los 750 que había obtenido, digamos, en un país normal, el ingreso sería el total, los 1.120. Exacto. Digamos. Tuvo que pagar 521, después y pagó... estaría solamente, sí, después 74. Los gastos sí son comunes a otros países. Claro. Eso sí. Y después, ganancias sí sería también. Digamos, en otro país lo que vos pagás es haces el cálculo de ganancias en base a ingresos menos egresos, y estarías pagando, bueno, según la alícuota, desde el 15 hasta el 30 o 35% según el país de impuestos a las ganancias. Acá tenés, digamos, una participación grande ya de entrada sobre el bruto, con las retenciones, y después, bueno, obviamente se cobra algo de los costos indirectos, de los impuestos municipales y provinciales, y después se cobra ganancias sobre ese margen chico que quedó ahí abajo, digamos. En este ejemplo son $54, ¿no es cierto? Sí. Eso da un margen neto, en el caso de la columna del productor, de $100, en el caso de $100,75, $100, digamos, ¿no?
Ahora, cuando vos vas sumando en la segunda columna lo que fue ingresando el Estado en el primer caso vía retenciones, después Claro. por inmobiliario y municipal, y por último por impuesto a las ganancias, después, bueno, después está el tema de que también hay otros impuestos menores, digamos, como el impuesto al cheque, y eso que también habría que incluirlo, pero digamos, para no hacerlo tan complejo, porque si no, la verdad Seamos que generosos. Sí. seamos generosos, ¿no es cierto? Para este caso, en un año normal, en campo propio, digamos que no hay que pagar alquiler, la participación del Estado está en el 82%, 82,3 contra 17,70 del productor. 82,3. Esto es un año que salió todo bien. Quería volver digamos, a verle la cara a Jorgelina y Eduardo a ver si se habían desmayado. Y lo otro que hay que agregar es que esos 100 dólares que te quedan, después cuando te das vuelta y querés ahorrar, los tenés que pagar al valor del dólar. Digamos, si querés acceder a dólares, tenés que pagar al valor del dólar libre. A lo que voy es el sector que trajo los dólares, porque el Estado no produce dólares, el Estado produce gastos. Digamos, el sector que trajo los dólares se los entrega compulsivamente al Banco Central. El Banco Central los recibe, obviamente mediante los agentes de retención, que ¿no es cierto? Son los exportadores, y se los cambia por papeles que acaba de emitir. Y encima de eso se los cambia al valor que se le antoja. Digamos, en este caso la cuenta, ahí está incluido, digamos, ¿no? Pero, Sí, es la famosa brecha de la que hablamos y que ahora no sé en cuánto está. Eso no está incluido, ahí están incluidas las retenciones, los impuestos municipales, provinciales, ganancias, pero no está incluida la brecha. La brecha es aparte. Obviamente se reduce porque está calculado retenciones ahí ya, ¿no? Pero me refiero, vos siendo el que trajo los dólares, te das vuelta, y si querés ahorrar, digamos, en una moneda que no se deprecia al 50% anual, vas a tener que salir a pagarla, digamos, un valor que no tiene nada que ver con el dólar que vos recibiste. Sí, Aparte de la participación, digamos, de 82 contra 18, 82 y pico contra 17 y pico, ¿no? Cuando llega el momento de ahorrar, tampoco tenés, digamos, acceso a los dólares que vos mismo trajiste. Y esto viene a colación de lo que estábamos hablando, que le quiero consultar algo a Jorgelina, una acción muy importante que me parece que van a tomar la semana que viene, que es, en función de esta rentabilidad que vos estabas planteando, tiene lógica que el productor se quiera cubrir, exportando o no, sus granos, que son su dinero, que es suyo, es su plata, antes de venderlo no es del Estado, no le importa si lo guarda en silo bolsa o en otro tipo de forma, o si lo quema, o si hace lo que quiere, porque es suyo, es su propiedad, y tiene lógica que quiera diversificar o dosificar la forma en la que lo exporta, conforme tiene que proteger, no solo proteger su dinero, sino ver la posibilidad después de volver a invertir o de invertir en maquinaria o en cualquier otro tipo de cosas, porque si no se pierde el valor de su propiedad. Jorgelina, ¿ustedes van a hacer una acción respecto de los robos, de los cortes a los silobolsas y demás? Sí, estamos desde el Espacio Mejorar, desde el Partido Mejorar, con el apoyo y la colaboración de Fundación Apolo, estamos brindando asesoramiento jurídico y también patrocinio jurídico en las causas que se van a iniciar para aquellos productores que se están viendo afectados por estos actos de vandalismo, tanto quienes están sufriendo cortes en sus silobolsas o incendios, como hemos visto en el día de ayer y en el último mes en Santa Fe, en Entre Ríos. Vamos a estar tomando intervención y apoyando a productores tanto de la provincia de Santa Fe como también de Santiago del Estero, y estamos en comunicación con otros productores de Entre Ríos. Lo que queremos es tratar de generar un impacto dentro del contexto, un impacto positivo, una acción para poder hacer algo ante esto que, como decía hoy bien José, parece no tener ninguna solución, es un ataque sistematizado, organizado. Hay personas también que lo están instigando, que lo están fomentando, a quienes también vamos a denunciar y vamos a llevar a la justicia, porque esto es un delito, es un atentado contra la propiedad privada, pero también es un atentado contra la matriz productiva del país.
hubo algunos intentos mediáticos de decir, bueno, eran chicos que estaban jugando, o sea, minimizar. Creo que en el día de hoy se informaron 18, o sea, digo, como para ver que cuando se hace un relato, cuando se hace se dicen pavadas de esas características en los medios. En el día de hoy solamente se contabilizaron 18, hubo incendios, como bien dijiste, hubo un caso que, si lo querés comentar, José, de las semillas que además habían sido... Bueno, sí, se conoció, creo que fue ahí, habíamos hablado con Jorgelina, fue en Santa Fe, creo, ¿no? Sí, en la Que provincia. además del daño, se tomaron el trabajo de echarle un fungicida para, digamos, que esa mercadería cuando se cargue sea objeto de rechazo en el puerto, ¿no? En el puerto o en la industria a la que fuera remitida, ¿no? O sea que, bueno, la verdad que evidentemente algún grado de organización debe tener, ¿no? Porque no, la Necesariamente. verdad que Sí, no sí, es... dale, Jorgelina. No, que lo que nos mostraba José tira por la borda, desmitifica este relato que se ha construido de que la soja o los cultivos son un yuyo, que crecen en la tierra y que como crecen en la tierra son un recurso natural del que todos podemos disponer. Y esa tabla que nos deja a todos anonadados o hasta con dolor, no incluye el valor del esfuerzo de las personas que se levantan a la madrugada y trabajan sin sábado, sin domingo, sin feriado, sin descanso, para poder lograr esa producción, porque más allá del esfuerzo económico que hace el productor, es el esfuerzo personal. El productor no es el gran terrateniente que está sentado en una casa en Punta del Este mientras otras personas le trabajan en el campo. Hay de esos casos, sí, muy poquitos. La mayoría en el interior viven localidades enteras, pueblos completos dependen de las cosechas. Y así como se sufre y se viven las sequías, las inundaciones, esto que está pasando, que te destruyan la cosecha en 15 minutos con un tajo en un silo, afecta no solamente al productor, que es dueño de esa cosecha y que la está guardando para poder cubrirse de toda esta gran cantidad de gastos y costos que tiene, sino que también, directa o indirectamente, afecta a la economía de localidades completas que viven del derrame que provoca ese productor en la pequeña localidad en la que vive. Porque no estamos hablando de gente que vive en ciudades donde se diversifica el empleo porque tenés empleo público, porque tenés industria, porque tenés comercio. Hay localidades en el interior de las provincias que viven del campo y es lo que provoca que en las grandes ciudades sorprende que la gente salga a la calle a defender, a levantar su bandera, a defender al oligarca, como le dice el kirchnerismo. No está defendiendo al oligarca, está defendiendo su localidad, su pueblo y su propia economía, porque directa o indirectamente depende del derrame que haga ese productor en su localidad. Entonces no estamos defendiendo la cosecha de un productor, estamos defendiendo un recurso que directa o indirectamente termina siendo de todos. Voy a tomar esto que estabas diciendo, Jorgelina, para hacerles otra pregunta. Ustedes son del interior y también se lo quiero preguntar a José. Como para ir cerrando, llevamos casi una hora de charla, yo me quedaría mucho tiempo más, pero que tiene que ver, porque otro de los mitos que suelen argumentar es que el campo emplea poca gente. Entonces me voy a agarrar de lo último que estaba diciendo Jorgelina, para que se entienda cuánto desarrollo depende del campo, cuánta industria está agregada al campo, cuánto de vos solés decir, José, respecto del porcentaje que tiene que ver directa o indirectamente con cuánto empleo genuino, no empleo público, no subsidio, empleo genuino está relacionado con el campo. Bueno, hay estadísticas, bueno, hay algunas entidades que lo han calculado, ¿no? Lo primero que hay que mencionar es que la producción, en realidad, agrícola o agropecuaria, interviene en los tres niveles económicos, ¿no es cierto? En primario, secundario y terciario, y además lo hace de manera, digamos, sincronizada, ¿no? Al mismo tiempo. Hay
hay muchísima gente que en realidad vive directamente de la producción agrícola, pero bueno, está en una oficina llevando la contabilidad o, digamos, o en un laboratorio investigando, y al final son empleos que dependen exclusivamente de la producción, digamos, ¿no? Creo que son alrededor de 5 millones la suma de empleos productivos entre directos e indirectos a nivel país, ¿no? Me refiero tanto de la producción, de la transformación, del transporte y de las actividades que dependen prácticamente en su totalidad que son servicios básicamente, ¿no? Pero que dependen de la producción. Y si en realidad no hay mayor cantidad de empleos, es por lo que dijimos primero, digamos, ¿no? Si vos tenés una actividad a la cual le extraes el 80% de lo que gana en impuestos, digamos, es muy difícil que esa actividad ahorre, como dije antes, digamos, ¿no? Invierta, se capitalice y cree En más empleo. investigación, en maquinaria, Bueno, claro. en Yo buscar alguna vez rentabilidad, digamos, en también, las zonas que vos decías que no son tan productivas. yo alguna vez también lo discutí con alguna gente, digamos, de cierta industria de maquinaria nacional, ¿no es cierto? A mí la verdad que me molestó mucho cuando festejaban que les habían colocado una venta de, no sé si eran 20 sembradoras a Venezuela, no sé qué habían hecho, ¿no? Yo les dije que la verdad que si el productor argentino tuviera, digamos, la rentabilidad que corresponde, que además la genera, digamos, que se la quitan, si no le quitaran bueno, no estamos hablando que le den nada, ¿no? Si no le quitaran la rentabilidad que tiene, se cansarían de vender maquinaria, se cansarían de tener investigación, digamos, genética, de todo, ¿no? Yo también muchas veces ya, bueno, lo habrán escuchado otras veces, pero hoy yo dije varias veces que el sector agroindustrial tiene, digamos, como insumos a las ciencias más avanzadas del mundo, ¿no? Que sobre todo es en la genética, la biotecnología, la industria satelital, la química, son todas empresas y son todas ciencias que son insumos del agro, digamos, ¿no? Y a su vez, como dije hace un rato también, hay solamente 11 países bendecidos, digamos, con esa posibilidad de alimentar a los 200 que hay en el concierto mundial, ¿no? Y que la verdad que se desdeña a la actividad en base a, digamos, a preconceptos que son falsos, la verdad que le hace mucho daño, ¿no? Yo también siempre recuerdo que la actividad nuestra, comparada con las otras, es la única que va a estar siempre, digamos, teniendo un valor estratégico, porque los 7.750 millones de personas que somos hoy y los 9.000 millones que se proyectan que seremos en el año 2050, comen todos los días, comen de 2 a 4 veces por día, de acá a la eternidad, digamos, ¿no? E inclusive hasta el otro sector estratégico que es el de la energía, también tiene, digamos, ciertos riesgos que nosotros no los tenemos, como por ejemplo que cambie, digamos, la matriz energética. Nosotros alimentos vamos a tener que producir siempre para una población que crece todos los años y que encima cada vez se alimenta mejor, que obviamente eso es lo que redunda después en una mayor expectativa de vida, ¿no? Hay muchísima gente que antes no accedía a proteínas que hoy lo hace, y eso depende de nosotros. Y eso es una garantía de ingresos para el país de acá a la eternidad. Y que estemos perdiendo el tren en discusiones que realmente no tienen ningún sentido, la verdad que es algo que no se puede perdonar, ¿no? Chicos, no sé si les queda alguna pregunta. No, yo quería agregar, lo ha explicado todo muy bien, un genio José. La verdad que nosotros venimos de provincia donde el sector agropecuario tiene gran presencia. Acá en Córdoba, bueno, vos sabés que sobre todo lo que es el sur, sureste, centro de Córdoba, hay mucha producción. Sobre todo, yo me crié en el sur ahí de Córdoba, donde hay pura llanura, digamos, no hay nada, no hay minería, digamos, no hay turismo, no hay ninguna actividad tan fuerte como el campo. Y la verdad que la cadena se siente mucho. Cuando hubo estos cambios en el 2003, se notó como empezó a uno a arreglar la casa, el vecino empezó a cambiar el auto, toda la cadena se empezó a mover. El peón viene, trabaja con el comerciante, gasta más plata y se mueve todo, le da vida a todo a todas estas localidades que muchas son pequeñas y pequeñas ciudades, sobre todo en esa zona.
Y bueno, el cálculo, yo había entendido, otro cálculo que escuché es que de la cadena 1 de cada 3 argentinos, o sea, viéndolo de esa forma, de forma indirecta o directa, es muy importante la participación que tiene. Claro. Para terminar, una última reflexión, me gustaría saber qué pensás, si hay alguna forma, ¿te parece la política que es una herramienta para canalizar los reclamos? ¿Y cuál te parece que sería la mejor opción? Sí, bueno, la política obviamente es una herramienta, pero yo creo que la herramienta fundamental es la educación, que en realidad es la diferencia, digamos, el déficit que tiene la Argentina, ¿no? La educación, o sea, la falta de la misma es la que permite que ocurra todo lo otro. De educación y de moral, ¿no? Digamos, para el caso es lo mismo, ¿no? Las cosas que nosotros vemos y que no tienen reacción, justamente proceden de la falta de educación de la gente, ¿no? Que estemos discutiendo en pleno siglo XXI en la propiedad privada, la verdad que digamos que es la fuente, digamos, de progreso, dado que nadie se esfuerza si después no puede disfrutar digamos, del fruto de su esfuerzo, la verdad que tener esa discusión hoy en día, después de haber presenciado el siglo pasado la destrucción de 40 países, No aprendimos nada. a manos, digamos, de ideologías que justamente discutían eso, la verdad que es no haber aprendido nada, ¿no? Y no haber aprendido nada es justamente falta de educación y falta de moral. Yo no creo que la política podrá intentar, digamos, corregir algo. Yo lo que no creo además es que la política tenga que recurrir al engaño para ganar votos, ¿no? Yo creo que si alguien tiene que decir las cosas, tiene que decir de frente y decir, miren, a mí me parece que esto se tendría que hacer de esta manera. Después tendrá la suerte de que lo acompañen o no, pero no creo que tampoco sirva decir una cosa por otra, y eso yo creo que es lo que le recomendaría a los partidos chicos, digamos, digamos, de ideología liberal, ¿no? Yo creo que lo que hay que decir es insistir y mostrar ejemplos que sobran de las cosas que funcionan. Tenemos la suerte, digamos, de estar en el año 2020, no estamos en 1940, donde todavía estaban las teorías por probarse. Hoy ya sabemos lo que funciona, lo que no funciona. Son mucho más los países que funcionan que los que no funcionan. Y yo creo que tendríamos que decir, miren, yo quisiera que mi país sea como este. Ustedes quieren que, a ver, díganme qué país quieren ustedes que se parezca a la Argentina, y bueno, y ahí lo discutimos, ¿no? Y volviendo, digamos, lo último que voy a decir es volviendo a lo que decías vos de la participación de la economía o del sector agropecuario en el resto de la economía. El sector agropecuario es el único que realmente a nivel nacional compite con los sectores agropecuarios del resto del mundo. Que las otras industrias, por la razón que sea, digamos, ¿no? Por haberse aliado a los gobiernos de turno o por haber apostado a la especulación, digamos, no a la especulación sana, sino a la especulación, digamos, de prebendas en vez de producción, no hayan tenido la importancia que tienen que tener a nivel mundial, no es culpa nuestra, es culpa de ellos. Digamos, nunca, digamos, la culpa de que haya enfermos es del sano, ¿no? Como ya lo dijimos la otra vez con Karina, ¿no? Digamos que la producción agropecuaria es importante, digamos, no es culpa de ella misma, sino de que por ahí las otras no han hecho lo que tenían que hacer o no hicieron lo mismo que nosotros por tener una mayor participación en la producción nacional, ¿no? Eso de justificar multiplicidad de tipos de cambios, como hacen muchos o como piden muchos, y están todos haciendo fila para aplaudir cuando se toman ese tipo de medidas, es realmente asumirse inferior a otro sector. La verdad que no tiene ninguna justificación. Ni Nueva Zelanda, ni Australia, ni Canadá, ni, bueno, obviamente Estados Unidos tampoco, tienen multiplicidad de tipos de cambio, digamos, con la moneda que regula el comercio mundial. ¿Por qué lo tenemos que tener nosotros? Tenemos eso y tenemos, digamos, además impuestos a las exportaciones, además tenemos ganancias, tenemos 15 impuestos. Pero digamos, hoy en día, la verdad que uno de los que más afecta y que destruye el sistema de precios relativos y en consecuencia el acceso a tecnología y a productividad es tener múltiples tipos de cambio. No hay ninguna justificación para que nosotros tengamos que pagar el precio internacional más flete e impuestos de los insumos y después cobrar la mitad del valor de lo que nosotros producimos. Porque el resto de los competidores nuestros paga el valor que corresponde a los insumos y cobra lo que corresponde a la producción. Nosotros ni siquiera eso, digamos, ¿no? Con lo cual,
la verdad que otras industrias apoyen ese tipo de medidas para disimular la ineficiencia o las prebendas de las cuales vivieron durante décadas, la verdad que a mí me hace todavía, digamos, dar más bronca que las ideas que provengan del Estado, ¿no? Porque que haya gente que se dedica a producir que esté de acuerdo en esa complejidad, la verdad que es lo que me hace además ser, digamos, menos optimista en cuanto al cambio, ¿no? Bueno, para ir cerrando, pensamos mucho con José el nombre de esta charla y pusimos el campo bajo ataque, y en realidad hemos repasado con la inapreciable ayuda de Jorgelina y de Eduardo, que en realidad se trata de muchos ataques, no solo el fiscal, hay un ataque discursivo, hay un ataque ideológico que tiene que ver con presentar una visión del campo que no lo es. Esperemos que desde este modesto lugarcito hayamos logrado desmitificar algunos de los aspectos de este ataque al campo, que no parece cesar, y que, bueno, esperemos que el trabajo que va a hacer Jorgelina surta algún efecto. Yo les agradezco muchísimo a los tres, la verdad, recibimos muchísimas preguntas. José es una estrella de las redes, precisamente porque poca gente se ha tomado el laburo de dar la batalla. Para quienes no lo conocen, es una especie de frontón de falacias y de mitos, no deja pasar una, y con buena onda, y con datos, y con argumentación, vive defendiendo al sector. Me equivoco de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, trato de no hacerlo. Sí. No, bueno, pero estamos hablando de un sector que tiene pocos paladines, poca gente que le dé la pelea. Así que nada, les agradezco muchísimo a todos y un abrazo. Buenas noches, bueno. Se pueden ir a comer todos. Gracias por habernos muchas gracias a los tres. Hoy. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.